Ya lo buscamos, Isaías 37, versículos 14 al 38. Bueno, buscamos este texto y dice así: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar contra el Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obras de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste y a quién has blasfemado? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Dios, Señor, y dijiste: con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, y cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos, llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de los feraces campos. Yo acabé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir? Y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como la hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados, que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te iraste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues garfios en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste, y esto te será por señal: comerás este año lo que nace de suyo, y el segundo lo que nace de suyo, y el año tercero segarás y sembrarás y plantarás viñas y comerás su fruto. Lo que hubiere quedado de la casa de Judá, lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz y dará fruto arriba. Porque Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Dios los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta contra ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todos cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus dos hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada, y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón su hijo. Siéntense, hermanos, por favor. Pues hoy tenemos la temática de los que blasfeman contra Dios. Nosotros tenemos una cultura pues muy mundana. En todo lo que vemos, escuchamos, hay ofensas realmente contra Dios en muchas maneras, porque la gente está acostumbrada como que no pasa nada, se sienten empoderados o sienten que lo temporal es lo importante y no hay un compromiso con las cosas de Dios. Usted recuerda que Sennacherib fue pues, el emperador en Asiria, y que históricamente derrotó a muchas personas, muchas naciones fueron derrotadas porque era un ejército muy grande. Entonces era fácil para él derrotar, pero el gran error del hombre sin Dios, hermanos, es creerse invencible. Es creer que es así como inapelable su criterio, y llegó a ser muy blasfemo, porque usted recuerda que Rabsaces
que era un traductor que hablaba muchos idiomas y que tenía así pues la consigna de amenazar a la gente para que se dejaran derrotar por el asirio. Entonces este hombre, Sennacherib, dijo: ¿quién es Jehová? Así como yo destruía los dioses de otras naciones, pues ¿quién es este Jehová? ¿Es blasfemia o no es blasfemia eso, hermano? Pues es muy grave, ¿no? Porque está diciendo que Dios es como cualquier ídolo, que como Sennacherib tenía un ejército tan numeroso, tenía tanto poder militar, pensaba que era invencible. Y entonces él dijo: así como otros dioses no son dioses y los pudimos derrotar, también vamos a derrotar a el rey, a Ezequías y a su Dios Jehová. Ahora, la gente confunde a Dios con los ídolos. Por supuesto, hay tantos ídolos que son falsos, no tienen poder, pero tenemos entonces ahí nosotros que ver muy claramente contra quién se está blasfemando. Y tenemos aquí en la historia lo que realmente pasa cuando una persona tiene un corazón enaltecido, cuando piensa que no puede nadie derrotarlo. Y esta actitud Dios tiene que llamar la atención fuertemente, y veremos en esta tarde 4 milagros con los que Dios libró a Judá de Sennacherib. Y el primer milagro es oración. Oración. Tenemos ahí versículos 14 al 20 de Isaías 37. Dice el versículo 14: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Decíamos de Ezequías, un gran acierto es que confiaba en Dios. Sabía quién era Dios, aunque se sentía muy derrotado por aquel gran ejército. Él decía: bueno, lo único que podemos hacer es clamar a Dios, porque no hay un ejército que pueda levantarse, no podemos estar en contra de Sennacherib, y entonces vamos a clamar al Señor. Entonces, hermanos, la oración es el gran recurso que tenemos, porque con ella no es que nosotros cambiemos las cosas, pero nosotros tenemos como un mejor enfoque de lo que Dios quiere que hagamos. Ya recordamos que Ezequías había pedido a Sennacherib que no entraran, que hubiera algún arreglo, y Sennacherib no quiso. Tenía así esa fuerte soberbia, ¿no? E incluso decían: bueno, les hablamos en arameo para que todos entiendan que el gran rey viene y va a conquistar a Jerusalén. Entonces tenemos ahí que Ezequías dice: bueno, tomó las cartas de los embajadores de los asirios que estaban amenazando y que decían: si no se rinden, va a haber una fuerte invasión en contra de Jerusalén. Y tenemos entonces la oración como un gran recurso, pero tenemos algo más allá que la oración, que es el clamor. O sea, el clamor es un poquito más, porque dice que con intensidad, versículo 15, entonces Ezequías oró a Jehová. Hablamos de un rey, de un país pequeñito, pero es un rey. Y la gran diferencia entre el rey judío y el rey asirio es la fe en que Dios estaban confiando. En Asiria, como vemos al final de este capítulo, tenía fallas. La fe de los ídolos tiene muchas fallas, pero la fe en Dios es correcta. Y entonces Ezequías, con todo y la investidura que tenía, dijo: no podemos hacer otra cosa que orar a nuestro Dios. Y vamos a clamar al Señor y vamos a pedirle que Él haga lo que quiera hacer con nosotros. Dice el 16 que hubo una adoración. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Fíjense que una oración correcta no está enfocada en nosotros. Yo soy el rey, yo tengo la solución, me tienes que usar a mí, ¿qué quieres para mí? No. Eso es una persona egoísta. Él empezó clamando a Dios y dice el nombre Jehová Sabaoth. O sea, tú eres el Dios de los ejércitos. Vemos que Ezequías tenía un ejército muy pequeñito, pero era un ejército humano. Sin embargo, él dice: no es mi ejército, es que tú eres Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que me puede librar? ¿Quién es el que tiene el poder? Y luego habla de la pertenencia. Dice: Dios de Israel. Es muy importante, hermano, la comunión con Dios, porque Él es nuestro Dios. Él nunca abandona, pero también tenemos la grande bendición de que le pertenecemos, ¿no? Y luego habla de los querubines. Recuerda seres angelicales que adoran al Señor. Dice: tú eres el Señor de Israel y tú estás morando entre querubines. O sea, tú estás con los ángeles poderosos que te adoran. Tú eres verdad, pero nosotros aquí en la tierra tenemos un gran conflicto. Tenemos una amenaza muy fuerte de muerte. Sin embargo, tú eres Dios. Y luego dice algo muy bonito: solo tú eres Dios. Ya van 3 grandes títulos para Dios. O sea, tú eres Dios. Antes que mi necesidad o mi gran conflicto, tú eres Dios. Lo que tú eres, Señor, es el eterno. Tú eres el bueno, tú eres el que sabe todas las cosas. Y luego dice: y a ti te pertenecen todos los reinos de la tierra.
Y lo dice un rey. Nosotros no entendemos mucho esto, ¿no? Pero que un rey humano diga, a ti te pertenecen todos los reinos, es un gran reconocimiento. O sea, Ezequías se hizo muy a un lado, y aunque era el rey humanamente, él dice, yo no soy importante, el importante eres tú. Qué gran lección de fe que tiene Ezequías, ¿no? Y luego habla de las blasfemias, dice el 17, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar contra el Dios viviente. Recordamos que estos son antropomorfismos. Dios no tiene ojos y oye ni ve, Él es un gran espíritu que llena el universo, 3 personas así de infinitas, pero aquí Ezequías lo hace ver como muy cercano. Dice, Señor, inclina tu oído, como cuando le pedimos a alguien que nos escuche. O sea, es así como una intención de ser escuchado. Dice, inclina tú tu oído, Señor, y luego oye y abre, danos la respuesta que te queremos pedir. Y luego dice, y abre tus ojos y mira. Por supuesto, tampoco Dios abre ojos y mira, pero es como muy, como nosotros lo entenderíamos, ¿no? Decirle a alguien, escúchame y veme. Te voy a decir algo muy importante. Y esto, hermanos, también es una muestra de humildad. Tenemos aquí a Ezequías con humildad delante del Señor. Y luego dice, oye las palabras de Sennacherib. Ahí estaban las cartas de los embajadores, con todas las ofensas y blasfemias, con toda la soberbia que tenían. Y dice, presento delante de ti estas cartas. Otra gran lección, le presentamos a Dios nuestras necesidades. Definitivamente, si Él quiere librarnos, bendecirnos o darnos la respuesta como Él quiere, va a ser buena bendición. Pero aquí está la palabra clave, se que ha enviado para blasfemar contra el Dios viviente. Recuerden que blasfemia es ofensa, eso significa una ofensa contra Dios en este caso, y también significa como atribuirle a Dios las cosas del diablo y atribuirle al diablo las cosas de Dios. Ese es el contexto completo de la palabra blasfemar. Pero entonces dice aquí, está haciendo unas palabras muy ofensivas. Y vea la diferencia de los corazones. El rey de Asiria estaba lleno de soberbia, no le importaba y decía, tu Dios no va a librarnos. Es igual de débil que los ídolos a los cuales ya quemé. Es igual de débil que los ídolos a los cuales ya derroté. Pero Ezequiel dice, tú eres el Dios viviente. Esta palabra es muy importante, ¿no? Porque es una acción continua. Dios vivió ayer, vive hoy y vivirá por siempre. Él es eterno. Entonces dice aquí, tú eres ese Dios viviente. Y luego dice el 18, ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Fíjense que no nada más fue Sennacherib. Si usted ve la historia de los asirios, hubo varios emperadores con varios nombres que fueron así de poderosos, de grandes, y les dio la intención de invadir territorios. Les dio mucho por la intención de derrotar a enemigos, ¿no? Y dice aquí algo muy cierto, Sennacherib. Dice Ezequías, Sennacherib ha derrotado tierras y sus comarcas. Los hombres ven así el poder. Alguien que derrotó ciudades y comarcas es poderoso. Entonces Ezequías reconoce que su enemigo es poderoso, sabe que es invencible humanamente, y luego habla de la idolatría. Dice versículo 19, y entregaron los dioses de ellos a fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres de madera y piedra, por eso los destruyeron. O sea, aquí compara a nuestro Dios infinito, creador, poderoso, con los ídolos. Y recuerde que muchos países fueron derrotados por los asirios. Y dice aquí, bueno, Señor, estos ídolos fueron quemados, pero porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres. ¿Se da cuenta que hay ídolos muy atractivos? Humanamente vemos el desarrollo, ¿no? El arte, la estética que hay algunos. Hay otros que no están tan bonitos, pero hay las dos cosas, ¿no? Sin embargo, quienes ven un Dios así, un ídolo muy, muy lindo, pues piensa que es invencible. Y dice aquí Ezequías algo muy importante, yo quiero tener una actitud de intercesión. Y hermano, la invitación, deje de ser rey y deje que Dios sea el rey. Porque muchos estamos en ese gran egoísmo, sintiéndonos lo máximo, sintiéndonos muy importantes y pensando que somos lo importantes. Y decimos, me hicieron, me ofendieron, blasfemaron, me están atacando, no me están tomando en cuenta. Y todo eso, hermanos, son cosas que no valen la pena delante del Señor. Realmente puede ser que tengamos problemas, pero nuestra actitud es decirle al Señor, ¿qué es lo importante delante de ti? De todo esto que me preocupa o que me aflige, ¿qué es importante delante de ti? Porque dice Ezequías, Señor, están blasfemando contra ti.
no nada más el país y la amenaza que es así como pues muy grande contra el país, y dice, están blasfemando contra ti. Y una cosa importante, ¿cuándo tenemos que orar? Pues siempre. Porque dice aquí que es una actitud constante, ¿se acuerdan? Oren sin cesar, o sea, hay actividades, cuestiones que tenemos que darles tiempo, pero en medio de todo lo que tenemos, siempre hará falta la oración. Yo creo que un buen creyente es aquel que tiene tiempo para orar, no el que cada semana viene a la iglesia y está bien que venga, pero todas las semanas se olvida o no tiene el clamor al Señor. Entonces, siempre tenemos que estar orando delante del Señor. Y una buena oración empieza reconociendo al Señor. En el gran sermón del monte, ¿se acuerdan? Mateo 5 al 7, el gran ejemplo de predicación, porque ahí están todos los temas que predicó Jesús. También dice la oración del Padre nuestro. Y el Señor enseñó la oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo. No dice entonces mi necesidad, o mira qué importante soy yo, o mira lo que yo necesito. Siempre reconocemos quién es Dios. Si usted es un creyente maduro, tiene que reconocer primero a Dios. Antes que la amenaza de los asirios, que la muerte, que el miedo que tenían, dice, Señor, tú eres Dios. Tú eres el Señor, tú eres el Dios de Israel. Yo quiero pedir esto delante de ti, pero tú eres el importante. Yo dejo de ser importante totalmente y estoy aprendiendo que tú eres el importante siempre y que Dios reina de manera perfecta. O sea, Ezequías reconocía que aunque él era humanamente el rey verdadero es Dios. Y dice, Señor, como tú reinas siempre, yo presento esto delante de ti. Esa es la actitud de un creyente maduro, hermanos. Y dirigirnos al Señor, ¿quién es Él? ¿Qué tal los nombres que conocemos de Dios, no? ¿Quién es nuestro Dios infinito, eterno, inmutable, santo, poderoso, maravilloso, galardonador? Todo lo que Dios es, lo podemos presentar siempre antes que nuestras peticiones. Y esa es la madurez que nos enseña Ezequías, ¿no? Y una cosa muy importante, reconocer las amenazas. No es cierto que no pasa nada. ¿Hay amenazas? Entonces tenemos que estarlas presentando delante del Señor. Cuando no hay amenazas es una bendición muy grande, pero siempre hay necesidades y circunstancias que presentar delante del Señor. Y la oración tiene que ser específica. Ezequías no dijo bendícenos o levántanos, dijo, Señor, hay una amenaza de este rey Sennacherib que nos quiere masacrar y lo ponemos en tus manos. Entonces, hermano, cualquiera que sea su necesidad, siempre presente específicamente qué se necesita. De hecho, en nuestra oración se conoce quiénes somos. ¿Sabe lo que Dios escucha, hermano? Dios escucha todo. De toda la humanidad en el mundo, Dios escucha, creyentes y no creyentes. Pero nosotros somos un pueblo especial y tenemos que saber cómo dirigirnos al Señor. No pedir cualquier cosa, no con falta de respeto, no con egoísmo, sino reconociendo quién es Dios y sabiendo que la amenaza es muy fuerte, pero nuestro Dios es infinito. Esa es la gran diferencia. Un segundo milagro. Hoy estamos hablando de milagros. No milagros Pérez, milagros en la Biblia. Milagros aquí dice, el segundo milagro es de los versículos 20 al 24, que es una petición muy específica de parte de Ezequías. Dice el versículo 20, ahora pues Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. O sea, después de 5 reconocimientos a Dios, es que presenta la petición. Después de quién es el Señor y santo y poderoso y que le glorifica y que le reconoce como verdadero rey, entonces tiene una petición muy especial. Sí, líbranos de su mano. ¿Quién era Sennacherib? Y ahí es donde vemos que la historia coincide con la Biblia, ¿no? Pues un emperador tremendamente soberbio que estaba amenazando de una manera gravísima y dice, nadie me puede derrotar. Entonces Ezequías, y el capítulo anterior dice, no vas a poder, no engañes a este pueblo diciéndoles que los vas a defender porque no puedes. O sea, los hombres realmente ven nada más lo que está muy limitado inmediato. Sennacherib tenía un gran ejército, Ezequías no. Y entonces cuando estaba cercando la ciudad, y aparte ya habían pues llevado cautivos a los del norte. Y recuerda que tenía esa intención de llevarlos cautivos. Ahora, ¿qué tan grave es que la gente no conoce el plan de Dios? Israel tenía que estar en Jerusalén porque de ahí viene Jesús. Es lo importante, hermanos. Y entonces, aunque estamos hablando del año 720 a.C., faltaban cientos de años, Dios quería a Israel en Jerusalén. Y después vino Babilonia. ¿Se acuerdan con Nabucodonosor y se los llevaron 70 años? Pero regresaron. Lo que se llama regresar del cautiverio. O sea, el plan de Dios es muy diferente.
Claro que Sennacherib no tenía ni la menor idea de lo que Dios quería hacer y en su soberbia pensaba que podía vencer a un enemigo más. Sin embargo, dice aquí claramente Ezequías: Señor, yo quiero pedirte que todos los reinos de la tierra conozcan tu nombre. O sea, mi petición no es que me libres, que me hagas sentir bien o esté un poco mejor. Dice, mi petición es que todos conozcan quién eres tú. ¿Te das cuenta de qué alcance tenía la fe de Ezequías? O sea, así como los ídolos fueron derrotados, él pedía a Dios que no fuera derrotado, para que la gente conozca quién es Dios. Nosotros tenemos al Dios verdadero, hermano. Estamos con el Dios verdadero y Él tiene que ser conocido. Y posiblemente en la oración nuestra le digamos al Señor que en lo que está pasando en mi vida, la gente conozca quién eres tú. Que no es que yo tenga el protagonismo, sino tú. De hecho, un protagonista es un estorbo siempre para Dios, ¿no? Dice ahí el versículo 21, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. ¿Qué papel tiene un profeta? O sea, el papel es presentar a Dios ante la gente y representar a la gente delante de Dios. Y estaba haciendo un gran papel Isaías. Fíjense qué bendición tan grande. Ezequías recibió unas cartas muy extensas de amenaza contra Israel, pero recibe una palabra muy sencillita de parte de Dios, diciéndole: Dios te dice una respuesta específica para ti. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, sobre Sennacherib. Fíjense cómo en el reino de Dios se fusionan cosas importantísimas. Nada más en el reino de Dios se fusionan cosas importantísimas. Porque Dios sabía quién era Sennacherib. Le responde a través de Isaías, ¿no? Y dice: acerca de esto que tú me rogaste. ¿No le suena coloquial? Como cuando hablamos nosotros con él: oye, te hablé, te pedí, te mandé un mensaje de texto o lo que sea. Es así de específico. Dios le dice: tú me pediste algo y yo te estoy dando una respuesta. Luego dice el versículo 22, estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. La respuesta es como una humillación contra el que humilla. Y esto está muy grave, porque el único que puede humillar a los que humillan es Dios. Nosotros no podemos. Pero entonces, como estaba Sennacherib con su gran ejército, como muy vencedor, le dice de una manera muy coloquial: la hija de Jerusalén te contesta. Es como una adolescente que contesta contra una amenaza. O sea, la adolescente no puede. Sin embargo, porque Dios está con ella, se puede defender. Y por eso dice aquí: esta joven hija de Sión te menosprecia. O sea, todo tu gran ejército, tu poder, la guerra que estás amenazando, una jovencita indefensa te menosprecia, porque Dios está con ella. Esa es la gran lección, hermano. Y luego dice: te menosprecia y te escarnece. O sea, menospreciar es decir, tú no vales nada. Con todo tu ejército, con todo tu poder, no vales nada. Y le dice algo más: además te escarnece, o sea, se burla y se mueve la cabeza delante de ti. Mover la cabeza es reprobación, ¿no? ¿Se acuerda cuando alguien mueve la cabeza? Como decimos: ay, pobrecito de ti. Entonces, eso es mover la cabeza. Y esta hija de Jerusalén, débil, pequeña, representada, como ya dijimos, está respondiéndole al gran Sennacherib. Yo creo que Sennacherib se quedó sorprendidísimo, porque nadie le contestó así. Todo dijo: sí, oh rey. Recuerda que los hombres, por el temor de los déspotas, dicen: sí, oh rey, eres lo máximo, te queremos, te seguimos, estamos contigo, nos ponemos de tu color. Hermano, pura conveniencia, ¿no? Sin embargo, esta joven, así débil y pequeña, le dice al gran rey: te estoy menospreciando. Y luego viene la definición de la blasfemia contra Dios. Todo esto lo dijo Isaías. Dice ahí en versículo 23: ¿a quién vituperaste? ¿Y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Hermano, somos como la niña de los ojos de Dios, ¿se acuerdan? Así dice en algún contexto. O sea, estás ofendiendo a Ezequías y a Judá, pero no es nada más a ellos, sino a el Dios en el que ellos creen.
¿A quién vituperaste? Recuerda que vituperar es una ofensa muy grave. Es así como una burla muy, muy humillante. Dice, tú estás burlándote y humillando, pero no a Jerusalén. Estás humillando al Dios de ellos. ¿Y a quién blasfemaste? O sea, ¿contra quién estás ofendiendo? Estás ofendiendo a Dios. Entonces era muy importante que en esta carta, en estas palabras de Isaías se le respondiera a Ezequías lo opuesto a lo que él pensaba. Luego dice, ¿contra quién alzaste tu voz? Alzó la voz. Dijo, ¿quién es Jehová? Es como otro ídolo, lo voy a derrotar. ¿Quién creen ustedes que es este Jehová? Yo soy el gran Senaquerib, soy el gran emperador. Ese gran yo soy, que habla de los inconversos, hermanos. Porque realmente no pensamos en quiénes somos nosotros, sino en quién es Dios. Y luego dice, ¿y contra quién levantaste tus ojos? ¿A quién levantaste tus manos? O sea, ¿contra quién estás haciendo como actitudes de amenaza? Levantar las manos ahí es como amenazar, ¿no? Así como decir, no puedes contra mí. Y entonces, este conocimiento que tenía Isaías da respuesta a la soberbia de Senaquerib. Y luego dice, versículo 24, por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré de los altos cedros sus cipreses escogidos, llegaré hasta las más elevadas cumbres y junto a sus feraces campos. O sea, estaba diciendo Senaquerib, voy a subir donde yo quiera. Recuerda que los hombres piensan que puede llegar donde quieran. Él tenía el ejército, tenía la milicia, tenía el poder, tenía la amenaza y decía, lo voy a cumplir, yo voy a llegar donde quiero llegar. Por eso siempre decimos, ¿no? Cuando los hombres son soberbios, nunca consultan a Dios, nunca preguntan cuál es el plan de Dios, no cuál es mi plan o mis deseos, sino cuál es el plan de Dios. Y dice aquí, bueno, entonces tú estás pensando que vas a conquistar algo muy bonito, campos feraces es muy fértiles, ¿no? Eso es feraces, o sea, voy a conquistar lo máximo porque puedo. Y dice, llegaré a las más elevadas cumbres. El hombre se sentía como en el lugar de Dios. Y esa es la gran falla, desde que Adán y Eva creyeron más a la serpiente que a Dios. Y la gran falla que tenemos los hombres, cuando creemos que las amenazas o el poder determinan todo. Porque siempre decimos, ¿no? Las amenazas pueden darse, sin embargo, falta lo que Dios diga. Y aquí teníamos al gran Senaquerib sin considerar quién es Jehová Shabaoth, Jehová de los ejércitos. Su gran multitud de ejércitos lo tenía allí, parece invencible, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, cuando los hombres piensan que pueden adueñarse de las cosas, es porque no conocen a Dios. Porque el dueño de todo es Dios, no somos nosotros. Somos administradores, ¿no? Dios en su gracia nos da el administrar, pero no somos dueños. Y ahí tenemos entonces lo que es la comunión y nos apoyamos. Aquí Dios usó al profeta Isaías para darle aliento al rey Ezequías. Y hermano, este es parte del plan de Dios entre nosotros, que nos apoyemos, que en vez de vituperar, ofender, blasfemar o dividir, nosotros demos palabras de aliento a la gente. Porque Isaías no dice Ezequías, Dios te va a sacar, dice, es Dios quien dice todo esto. Pero como Dios dice esto, Ezequías tuvo alivio en su corazón. De oír las amenazas de aquel blasfemo, ahora oye las palabras de un profeta. Y algo muy importante también, hermanos, ¿qué decimos nosotros como pueblo de Dios? Hay que decir más, Yo creo que decimos muy poquito comparado con lo que podríamos decir para que la gente sepa quién es Dios. Están amenazando un déspota invencible, pero Dios está contigo. Y entonces tenemos que tener la labor profética de la iglesia. O sea, somos llamados a predicar. Por eso es importantísimo que conozcamos a fondo siempre la palabra de Dios. Estamos ocupados, estamos en un tiempo muy difícil, pero siempre tenemos que buscar tiempo para estar buscando qué dice la palabra de Dios, para que la gente tenga una respuesta, ¿no? Y en esa comunión, hermanos, tenemos alivio y tenemos muchas bendiciones muy especiales. Algo importante también, Dios siempre responde. ¿Se da cuenta? Dios siempre responde. No es como algunos que no contestan sus mensajes cada que les da la gana, no, de este contesta siempre. Por eso decimos, Dios contesta siempre, y le contestó que sí a Ezequías. Ezequías se humilló, reconoció que había alguien muy superior a él y estaba esperando en esa liberación, y Dios le contestó que sí, y la ayuda de Dios va a venir siempre. Sabe que Dios no se distrae, ni se cansa, ni está de vacaciones, ni tiene calor, ni está usando ahorita un ventilador de esos, no.
Dios da una gran seguridad por quien Él es. Y tenemos que ver ahí, hermanos, entonces, los recursos de Dios. El gran recurso de la iglesia es su palabra. ¿Qué dice Dios? No estamos ante un Sennacherib, pero estamos ante un mundo que se opone a Dios. Estamos ante un mundo que tiene una batalla campal en continua contra Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, yo quiero estar buscando al Señor, quiero estar buscando su palabra y saber lo que Dios quiere que yo haga. Tengo el gran privilegio de ser creyente y dar una palabra de consuelo al pueblo de Dios. Fíjese, al enemigo le dice, la virgen joven te menosprecia, pero le dice a Ezequías, como confiaste en Dios, Dios te contesta acerca de esto que tú pediste de esta manera. Va a haber la ayuda divina. Y ese es el milagro número 3. Hoy van a ser 7, hermanos, que salimos a las 4 de la tarde. ¿Está bien? ¿Aguanta usted? ¿Tolera? Bueno, no podemos. Dice versículos 25 a 30, la ayuda divina. El gran milagro es cómo Dios ayuda. Dice ahí, entonces, es el versículo 25, yo cavé y bebí las aguas y con las pisadas de mis pies secaré los ríos de Egipto. O sea, aquí está interpretando Isaías lo que había dicho Sennacherib. El hombre sin Dios dice eso. Yo voy a llegar donde quiera, yo cavé y bebí las aguas. O sea, todo es por mí y para mí. ¿Te das cuenta? El hombre se siente dueño, en este caso del agua. Yo hice el pozo y estoy tomando las aguas. ¿Cierto? No. Aunque hagamos un pozo, el agua viene de Dios. Y tenemos que reconocer que no nada más es para nosotros o por nosotros, ¿no? Porque ese es el gran egoísmo que la gente tiene. Dice, yo cavé y yo bebí, es para mí. Dice, y con las pisadas de mis pies voy a secar los ríos de Egipto. El río de Egipto es uno de los más largos del mundo, junto con el Amazonas, más de 6,000 kilómetros de largo. Entonces, no sabemos si realmente lo dijo Sennacherib, pero con su actitud lo estaba diciendo. ¿Cómo voy a secar el río más largo del mundo? Pero dice aquí que él tenía la intención. Voy a secar los ríos del mundo. Es la gran soberbia del hombre. El hombre se siente invencible, que puede hacer cosas tremendas, sorprendentes, ¿no? Y dice, yo voy a secar este río. Egipto todavía era un poder en ese momento. Por eso decía, voy a secar el gran río de Egipto. Y si hubo guerra contra Egipto y derrotaban a los egipcios. Entonces había cosas que se cumplían, pero no era el plan de Dios. Por eso siempre decimos, dentro de lo que está pasando, ¿qué es el plan de Dios y qué no es? Lo que es, bueno, que siga adelante. Y lo que no es, nos toca clamar y nos toca cambiar nuestro corazón. ¿Cuál es el plan de Dios? Versículo 26 dice que no has oído decir que desde tiempos antiguos yo lo hice, que en los tiempos de la antigüedad lo he ideado y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. O sea, Sennacherib sentía que al vencer a sus enemigos era lo máximo que se podía hacer. Sin embargo, entonces, es que esto yo hace mucho que lo hago. Hace mucho que pongo ciudades o las quito porque yo soy el autor de todo. Imagínense, ¿quién le quiere dar lecciones a Dios? ¿Habrá alguno que le quiera dar lecciones a Dios? Señor, no sabes de esto, yo te quiero pedir, te quiero proponer. No le dé lecciones a Dios. Realmente Él es quien nos da lecciones a nosotros, ¿no? Porque así Sennacherib pensaba que estaba haciendo lo máximo. Y dice Dios, ya esto yo lo hice muchas veces. El que tú derribas ciudades poderosas y que estés en un imperio no está bien. Sin embargo, yo lo hago antes de que tú lo pienses. Entonces, no es tan importante lo que tú haces, no es la primera vez que sucede. Y luego habla de los enemigos débiles, versículos 27, ¿no? Dice, sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. O sea, los enemigos de los asirios habían sido así, aunque hubo imperios que enfrentaron con más posibilidades a los asirios. Asiria fue caracterizada porque en muy poco tiempo derribó muchas ciudades. Y dice entonces aquí, tus enemigos realmente fueron de corto poder. ¿Se dan cuenta que somos débiles? Sin Dios no somos nada. Y finalmente tenemos una debilidad que es parte de lo que somos nosotros, ¿no? Y fueron abordados y confusos. Entonces tenemos la idea de la cobardía y la confusión. Los enemigos que tú tuviste eran débiles, pero aparte de esto eran cobardes y estaban con confusión. Fueron como la hierba del campo. Qué linda, ¿no? La hierba del campo se ve muy bonita, pero no dura mucho. Cuando los tiempos y las lluvias y todo aquello, dice, esta hierba está muy bonita, pero en poco tiempo ya no está. ¿Qué tal las vegetales que son de un día, no? Es interesantísimo, pero hay algunos que son de un día.
No se queje de que los tuvo 2 días o 3 o 4, así pasa. Hay otros que duran más tiempo, ¿no? Pero es aquí, esta hierba es de corta duración. Así fueron tus enemigos. Así como el heno de los terrados en las partes altas de las casas hay heno, que surge ahí por muchas causas. Dice, bueno, este heno se ve bonito, pero en poco tiempo antes de sazón se seca, o sea, se acaba pronto. Así son tus enemigos, fueron de poca duración, pero no sabes contra quién te estás enfrentando. Versículo 28 dice, he conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Fíjense que Dios conoce todo. Y aquí los blasfemos no saben que Dios sí escucha, porque muchas veces se les hace fácil ofender a Dios, blasfemar contra Dios. Y dice Dios, yo conozco tu condición. Emperador poderosísimo, con un gran ejército, invencible de momento, yo te conozco tu entrada y tu salida. O sea, Dios conoce todo. No hay nadie que le pueda informar a Dios. Ezequías hace un clamor de petición al Señor, pero Dios ya sabía todo. Lo importante es que siempre nos toca clamar a nosotros, ¿no? Y luego dice, y tu furor contra mí. Furor es gran enojo. O sea que Sennacherib estaba como enojado contra Dios, diciendo, es como cualquier ídolo, lo voy a derribar, no van a poder conmigo. Y luego dice otra cosa muy importante, la rebelión va a ser castigada. Versículo 29. Porque contra mí te iraste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. O sea, Sennacherib, eres una bestia. En el mal sentido. En el mal sentido. Ahora alguno gusta que no. Pero dice aquí, ¿sabes qué? Emperador, con tu gran ejército, invencible, te enojaste contra mí. Y hermano, esto pasa con Israel y pasa con nosotros. Somos el pueblo de Dios. No por nuestro valor o cualidades, por el grande amor de Dios. Dios le dice, te iraste contra mí. Sí dijo cosas contra Jehová, pero dijo más contra Ezequías y contra Jerusalén, contra Judá. Dice, te airaste contra mí. O sea, estás muy enojado conmigo, pero soy invencible. La gran diferencia es que tú te enojas y gritoneas, te pones verde, pero no pasa de ser una película, ¿no? Y lo que se ponen verdes, luego se ponen morados, ¿no? O algo así, no sé qué pasa. Pero dice, tu arrogancia ha subido a mis oídos. O sea, la soberbia de Sennacherib Dios la conocía. De ahí que tenemos que luchar siempre contra la soberbia, no de la nuestra, que veremos enseguida, ¿no? Porque dice aquí, fuiste muy arrogante y mis oídos escucharon tu arrogancia. Entonces te voy a poner un garfio en la nariz. ¿Qué es esto? Como los bueyes, ¿se acuerdan? Que en la nariz les ponen un hoyo y les ponen ahí garfios para jalarlos y todo eso. O sea, te voy a controlar. Muy bestia, muy fuerte, pero te enfrentaste al omnipotente. Te enfrentaste contra el que no te puedes enfrentar. Hasta que entendemos contra quién nos enfrentamos nosotros mismos, tenemos que discernir que es invencible y que es poderoso. Dice, voy a poner este garfio en tu nariz y mi freno en tus labios. Otra vez, ¿no? Pues esa pieza metálica para los caballos que le lastima la lengua y con la cual pues se tienen que detener, ¿no? Por eso se detienen. Algunos tenemos un fueguito ahí en la lengua y ya nos queremos morir. Y hermano, es un metal. Dice entonces Dios, el garfio a tu nariz como un buey y el freno como al caballo para detenerte. Te sientes invencible, eres como un caballo, como un buey, que no es nada comparado con quién es Dios. Y luego dice, y te haré volver por el camino por donde viniste. O sea, te vas a regresar. ¿Sabes qué? Vas para atrás. Quítese de aquí, ¿no? Algo así. Usted interprete. Versículo 30. Hay provisión. Por esto te será por señal. Comerás este año lo que sale de suyo, y en el segundo año lo que nace de suyo, y en el tercero sembrarás y segarás, y plantarás viñas y comerás de su fruto. O sea que Dios juzga, pero permite que prospere la agricultura. Es lo que Dios hace. Nosotros luego le quitaríamos, ¿no?, el alimento, te quito mi ayuda, te quito mi salud y mi bendición. Pues sí, pero Dios no. Dice Dios, aunque eres rebelde y soberbio, aún así vas a comer 1 o 2 años. Pero después viene el juicio de Dios.
La soberbia hay que quitarla porque le quiere quitar la gloria a Dios. Si hay algo bueno en nosotros, se debe solamente a Dios. Por su pura misericordia, a pesar de lo que somos, como Jonás, Dios nos usa. Pero tenemos que reconocer quién es Él y que es soberano. Y que nunca estemos haciendo algo que está oponiéndose a lo que Dios quiere. Porque Sennacherib se sentía con derechos, ¿no? Era el emperador y tenía un gran ejército. Y nosotros a veces nos sentimos con derechos. Ya no peleé por sus derechos. Cuando decía este señor Garralda de TV Azteca, no se deje, yo decía, no se queje. Porque hay una diferencia, ¿no? No se deje, pues sí, de defensas y cosas legales, pero eso humanamente puede funcionar. Sin embargo, ante Dios no. Porque mis quejas y mis enojos a veces no funcionan. Mis derechos a veces no son respetados. Y tampoco Dios tiene por qué darle cuenta de lo que hace. Por eso dice aquí, vas a ser quitado. Porque eres un hombre muy soberbio. Sin embargo, por la gran misericordia de Dios, tiene un plan de bendición. Y ese es el cuarto milagro. Y es el remanente. Dios tiene en su pueblo un milagro. Dice aquí versículo 31, y lo que hubiera quedado de la casa de Judá, lo que hubiera escapado, volverá a echar raíz abajo y dará su fruto arriba. O sea, Judá va a prevalecer. A pesar de tu amenaza. Aquí la amenaza es como una planta, ¿no? ¿Cuántos tenemos plantas que siguen saliendo? Yo tengo una Nochebuena contra lo que no pudo un jardinero. 4 veces la cortó y sigue. O sea, la Nochebuena. La de que me quedó y sigue. Porque Dios da vida cuando Él quiere y como Él quiere. Entonces, hermano, Dios dice aquí, tú amenazas a Judá, piensas que ya lo tienes derrotado, pero va a florecer. Echará raíz abajo y florecerá arriba. Va a ser bonita, ¿no? A usted que le gustan las plantas, que tiene buena mano, porque algunos no sembramos nada. Pero bueno, Dios bendice, ¿no? Dice el 32, porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, este remanente es Judá, otra vez, no por ellos. Recuerden, ¿por qué los judíos? No por ellos, es por Jesús. Porque de ellos iba a venir Jesús. Entonces aquí habrá salvación para Jerusalén. Hay un remanente. Remanente es un grupito pequeño, pero del cual viene la salvación. Por eso dice aquí Dios, hay un remanente, no siempre grandes multitudes, nada más 40,000, 50,000 regresaron después del cautiverio de Nabucodonosor, pero con ellos en 400 años vino la salvación con Jesús. Entonces, no siempre es algo muy grande o muy invencible, qué bueno que no sea así, más bien dice aquí, porque la salvación pertenece a Dios. Y luego dice, ¿quién es la autoridad? Versículo 33, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará a esta ciudad, ni levantará contra ella baluarte. O sea, la respuesta ya aquí es para Sennacherib, no vas a entrar a esta ciudad. Te sientes como que no, nadie te la puede quitar, no vas a entrar. No vas a entrar, ni podrás baluarte son fortificaciones en la guerra, ¿no? Dice, no vas a hacer guerra contra Judá. Dice versículo 34, por el camino que veniste, tendrás esa ciudad, dice Jehová. Era imposible humanamente que os pasara. Decirle a este hombre con ese gran ejército, no vas a entrar, parece imposible. Sin embargo, nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y dice, no vas a entrar. Y luego es porque Dios ampara a Jerusalén. Dice el versículo 35, porque yo amparé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. ¿Por qué lo hace Dios? Porque Él quiere. Recuerde que Dios es soberano. Cuando dice por amor de mí mismo, o sea, porque yo quiero, porque me amo yo, quiero hacer las cosas. Y David, recuerda el linaje davídico, del cual viene Jesús, ¿no? Entonces dice, bueno, por amor mío y de este siervo mío, voy a salvar a Jerusalén. Y luego habla del ángel de Jehová. Versículo 36 dice, y el ángel de Jehová salió y mató a 185,000. ¿Quién es el ángel de Jehová? Dios mismo. No es un ángel, cuando dice un ángel de Jehová, son varios. Pero cuando el artículo es el ángel de Jehová, es Dios mismo. O sea, Dios vino, no se sabe si es un virus que mató a 185,000, pero dice que en una noche Él acabó con todos ellos. ¿Usted podría con 185,000, hermano? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace contra uno? Puedo, ¿no? Menos contra tantos. Pero dice ahí entonces, en una sola noche el ángel de Jehová masacró a aquellos hombres. Los humanistas dirán lo que les dé la gana, pero esto pasó.
Esto pasó. Dios trajo mortandad en esa noche. Y luego dice que Sennacherib se fue e hizo su morada en Nínive. O sea, este déspota, blasfemo y ofensivo, se dio la vuelta y se fue. Y se quedó en Nínive. Recuerde que Nínive era la capital de Asiria. Entonces se fue y no pudo entrar. ¿Se cumple la palabra de Dios? 100%. Ante lo imposible, ante lo que no parece que pueda pasar, pasa, porque Dios quiere. Y luego, ¿cuál es el fin de este hombre que dijo: Jehová es como otro ídolo, no va a poder salvarlo? Que Ezequías no los engañe, porque es como un Dios para mí, no es nada. Dice que estaba en su templo con su Dios Nisroch, su ídolo. Dice, y 2 de sus hijos le mataron a espada. Versículo 38. Aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su Dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada. Y vieron la tierra de Arad y reinó en su lugar Esaredón, su hijo. Hermanos, el invencible lo mataron 2 de sus propios hijos. Recuerda las monarquías, ¿no? El poder, el amor por el dinero y la fama. Hay razones por las cuales le mataron. No estaban los 185,000 que él lo hacían sentir invencible, y adorando a su propio ídolo, sus hijos lo mataron. Hermano, qué falta de amor, qué falta de respeto, de valores tenía este hombre, que ni sus hijos lo respetaron. Entonces pasa con los hombres blasfemos: soy invencible, soy lo máximo, me levanto contra Dios, pero no eres nada. Hasta que Dios haga un hombre en tu corazón, el hombre es nada. Porque de veras este hombre sucedió históricamente, lo mataron adorando a su Dios. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el remanente, ya no por Judá, sino por la salvación que le estamos dando. Entonces usted es un pueblo valioso porque Dios le escogió, le bendijo y le trajo para que lleve salvación, y el plan de Dios se va a cumplir. Le están amenazando grandes enemigos, invencibles, así como sean. Dios tiene un plan muy grande y en una sola noche puede acabar con los enemigos. Y algo muy importante, la redención se va a cumplir a pesar de los hombres, porque Sennacherib pensaba que no, pero dice aquí: y habrá salvación. De Judá vendrá un remanente y habrá salvación, porque yo lo he dicho. Y una cosa muy importante, no hay enemigo invencible delante del Señor. Mientras usted permanezca en Cristo, fiel a las cosas de Dios, hermano, Dios tiene que bendecirlo. A menos que seamos apóstatas, los que se apartan de la fe, los muy soberbios y muy inconversos, pues no tiene Dios nada con ellos. Pero el pueblo de Dios es gente que está obedeciendo y buscando. Y dice: yo protejo a mi nación, yo protejo a mi pueblo. Y humanamente decimos, pues no parecía posible, sin embargo sucedió. Y hubo otros casos históricos, ¿no? de guerras que parecían ganadas, y que hubo alguna situación de enfermedad, algún otro fenómeno natural que acabó con los enemigos. A Israel le pasó en varias ocasiones, y esta ocasión pasó nada más que la condición es estar consagrados al Señor. Como Ezequías en este caso: Señor, hay una ofensa muy grande contra ti, tú eres Dios, tú eres el Señor, yo lo presento delante de ti. Se sienten invencibles, pero si tú quieres, en una noche acabas con esos enemigos. Y por supuesto los enemigos derrotados ya no hacen nada. Y definitivamente, así como este asirio no entró a Judá, la tenía sitiada, no entró, se tuvo que ir. En esa noche que murieron sus soldados, sus propios hijos lo matan. Entonces, hermano, todo tiene consecuencias en la vida. Por eso siempre hay que estar muy enfocados en las cosas de Dios. Los soberbios van a ser derrotados. Quitemos la soberbia de nuestro carácter, porque muchos, aún como creyentes, seguimos siendo muy soberbios. ¿Cómo me hacen esto a mí? Yo me merezco más. Hermano, no es cierto. Por la pura misericordia de Dios nos tiene aquí, tiene gente mucho mejor que nosotros, y nos usa por su pura misericordia. Pero siempre tenemos con esa humildad que reconocer quién es Dios. Y luego algo muy importante: los enemigos son derrotados delante del Señor. No sé a usted a qué se enfrenta hoy, pero Dios es más grande que sus enemigos, ¿no? Manténgase firme, no se aparte ni un poquito de lo que Dios quiere para su vida, y entonces vendrá la bendición. 4 milagros: oración, petición, ayuda divina y un remanente. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este capítulo 37 de Isaías, donde vemos algo histórico, algo sorprendente, Señor, que el día de hoy al leerlo nos quedamos muy, muy admirados viendo tu gracia. Ciertamente Ezequías estaba derrotado ante Sennacherib, no había manera de enfrentarlo, no había cómo poder defenderse, cómo buscar ayuda, pero tú tienes la bendición cuando nosotros clamemos. La buena actitud de Ezequías fue presentar las cartas delante de ti.
Por lo cual hoy presentamos nuestras cartas delante de ti. Cualquier amenaza, situación difícil, Señor, enemigo que se levante contra nosotros, lo ponemos en tus manos y te pedimos que tú seas glorificado en todas las cosas, porque tú eres Dios. Ciertamente, Señor, nada más clamando delante de ti, pidiendo que se haga tu voluntad y reconociendo que los que ofenden, los que blasfeman, los que están amenazando, si tú no quieres, no van a llegar. Y no van a hacer el propósito que tienen de destrucción, pero los vamos a mantener firmes porque somos como la sal de la tierra, como la luz del mundo actualmente, para seguir proclamando tu palabra. Estamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su atención. Dios bendiga.